Hola, ¿qué tal? Ya es viernes, se acerca el fin de semana y también llega el momento de poner el punto final a esta serie de entrevistas semanales que hemos mantenido aquí en Canal 19 2.0 en cada uno de nuestros carruseles informativos. La semana de hoy la vamos a cerrar con una persona que ha sido claramente actualidad en los últimos días. Se trata de Ángel Renieblas. Ángel Renieblas es maestro de primaria en Cabanillas del Campo, en el Colegio La Senda, y también es el coordinador local de Izquierda Unida en esa localidad. Renieblas ha sido actualidad en los últimos días porque es ese maestro que ha sido sancionado por la Junta de Comunidades, por la Consejería de Educación, por, en teoría, hacer apología política en una clase a sus alumnos y a los padres de los alumnos. Ángel, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por venir a Canal 19 2.0. Gracias a vosotros. Vamos a recordar un poco la historia que vivió usted cuando empezó todo esto. El 29 de febrero, el pasado 29 de febrero, había convocado una huelga en la función pública, una huelga de funcionarios, pues por aquello de las medidas del gobierno y contra los recortes. Y usted comunica a los alumnos y a sus padres de alumnos de quinto de primaria y a sus padres su intención de hacer huelga. Les entrega una carta a los alumnos que me gustaría un poco que comentáramos por encima, en la que dice que va a hacer la huelga, dice que existen una serie de razones, que considera que existen una serie de razones para secundarla, expone esas razones y dice que atendiendo a esas razones pues no acudirá al día siguiente al colegio y se lo comunica a los padres de sus alumnos. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué ocurre? Bueno, yo lo que tengo que comentar es que llevo 30 años en enseñanza, que siempre que he hecho huelga, y son unos cuantos, he comunicado a los padres de mis alumnos, eso lo quiero matizar, a los padres, que iba a hacer huelga y por lo tanto considero que es un deber cívico que los padres estén al corriente de lo que va a hacer el tutor de sus hijos al día siguiente que se va a hacer huelga. Entonces, yo quiero matizar esto pues, porque lo que ha aparecido en la prensa, en la agencia EFE, que se ha publicado en El Mundo y en otros periódicos, es un titular que dice sancionan a un maestro por hablar a sus alumnos. Yo no hablé a los alumnos. ¿Usted no dio una charla a los alumnos explicándoles los motivos de la huelga? Yo no di ninguna charla, no se leyó en clase colectiva. Esto es muy importante, colectivamente, porque de lo que me acusan es de que yo adoctrino al alumnado y eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, quiero matizar porque digamos, la agencia EFE, donde haya venido esa nota de prensa, que yo creo que es de la Consejería de Educación, pues han puesto un titular que está muy bien puesto, pero yo quiero de alguna forma puntualizarlo. No se leyó colectivamente dicha circular. En el colegio se entregan cantidad de circulares, se entregan de Lampa, se entregan de deportes, se entregan de otros colectivos, incluso de la COE. De la COE se entregó en este curso una circular que hablaba de pues, educar a los niños en la competitividad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces quiero decir también y matizar que a partir de ese momento, pues evidentemente para mí, gracias a la experiencia que tengo, pues lo hemos intentado llevar, yo y mi familia, lo hemos intentado llevar lo mejor que hemos podido, pero tengo que decir que es difícil, ¿no? Porque desde un punto de vista anímica y desde un punto de vista profesional te desarman, ¿vale? Lo único que, bueno, pues que uno ya tiene suficientes tablas, lleva muchos años trabajando, he tenido muchos apoyos y bueno, pues a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasó? Pues a partir de ese momento, pues parece ser que alguien del colegio, ninguna madre ni padre de mi clase, esto es muy importante puntualizar. ¿Ninguna de las personas que recibió la circular, por tanto? Ninguna, muy importante resaltarlo, le entregó a la señora concejala de Educación del Partido Popular, doña Estela Iturregui, la circular. E inmediatamente ella llamó por teléfono a la delegada de Educación, o a la coordinadora, como se le llama ahora, de Guadalajara, y a partir de ahí pues la coordinadora mandó a inspección, que hizo una primera reseña que se llama, una primera reseña no informe, que en esta nota de prensa que ha aparecido en los medios dice que con un contenido opinable pero no adecuado, es decir, que hacen referencia a esta reseña que no tiene carácter de informe. Esto lo quiero resaltar también
porque es muy importante distinguir entre una reseña de visita y un informe de inspección al que luego me referiré. Entonces, y en esa reseña, Carlos, lo que dice inspección es que se dé carpetazo al asunto, que se acabe, que no tiene la más mínima, digamos, punto en el que de alguna forma se me pueda acusar a mí de que yo he hecho adoctrinamiento con el alumnado o que he actuado mal. Es decir, el inspector, la inspección que tiene carácter de autoridad, dijo que no se continuara adelante. Entonces, la persona clave en el devenir de esta denuncia dice usted que es Estela Iturregui, la concejala de Educación de Cabanillas. Bueno, la persona clave o la persona que le dio... Que enciende la mecha, vamos, que abre la espita. Sí, pero que a ella se lo hizo llegar a alguien... Del colegio. Del colegio. ¿No ha conseguido saber quién? Bueno, pues yo todavía sí sé quién es, pero tengo que tener todo, digamos, todas las claves encajadas o todos los... digamos, los puntos sobre las IES pero bueno, me temo que es alguien relacionado con Estela, del AMPA del Colegio Cabanillas. Permíteme que no te diga el nombre. Hay que decir que la carta que usted dice no contiene pues ningún insulto, ni ninguna valoración, o sea, es su opinión de una manera muy plana, tampoco la vamos a leer aquí, pero es una opinión, dice, considero que hay que hacer huelga por este motivo y no voy a ir. Sí es importante, si me permites, decir que yo en todo momento utilizo un lenguaje, digamos, de respeto hacia los padres a los que van y utilizo expresiones que en ningún momento insultan ni me meto con la administración. Esto es muy importante porque como funcionario que soy, es decir, tengo que tener en cuenta que no puedo insultar, que no puedo dirigirme en unos términos bastante, digamos, mal, y la carta es sumamente respetuosa. Ya me ha dicho usted que no fue ningún padre de ningún alumno suyo el que se quejó. No. Sí quería saber si había tenido alguna reacción en contra o crítica con usted en este tiempo que ha pasado desde entonces por parte de algún padre de algún alumno suyo. Ninguno. En este proceso, si me permites que vuelva a él, una vez que el inspector de Educación emite esa reseña, doña Violeta, la delegada de Educación, le pide que vuelva otra vez al centro. Entonces, el inspector, con unos padres elegidos al azar de la lista de clase, se entrevista, por supuesto, con la inspectora, conmigo. Yo estuve 2 horas hablando con el inspector, y con 4 padres. Habían elegido 5, pero hubo un quinto que no asistió. El quinto es un concejal, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, el señor Del Pino, Manuel Del Pino, que yo tengo a su hija. Este dato es muy importante. ¿Por qué no va? Pues no va porque previamente, y esto dicho por la directora del colegio, y es Vox Populi en Cabanillas, previamente tienen una entrevista entre el alcalde de Cabanillas, doña Estela Iturregui y don Manuel Del Pino, y deciden entre los tres que él no fuera a la entrevista con el inspector, ¿vale? En esas entrevistas con el inspector asisten los chavales, porque al ser menores de edad, y los padres, tienen que asistir los padres. En todo momento, y en el informe del inspector, se recogen y ven con naturalidad el que yo me dirigiera de esa forma a las familias, los padres y los alumnos. En todo momento dicen que no lo veían, es decir, que veían, yo utilizo la agenda escolar como un recurso para hacer llegar informaciones a los padres, pero también como un recurso educativo para hacerle a los chavales que de alguna forma se acostumbren a llevar una agenda, a llevar un diario, a anotar las tareas, a anotar los controles, los exámenes, es decir, a que se vayan de alguna forma educando en un control, en una planificación, por así decirlo, ¿no? De esa segunda visita de la inspección, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dice el informe? Pues hay un segundo informe en que el inspector de Educación califica de intachable mi actuación con los alumnos y con los padres. Es decir, vuelvo a decir, la carta era una circular que iba dirigida a los padres en todo momento, y lo dice, iba dirigida en todo momento a los padres, y califica que no hay, es decir, y hace referencia en su informe, que lo tengo aquí, y si quieres podemos hacer uso de él y leer algunos párrafos, hace referencia a 2 cuestiones que son clave: a que yo no adoctrino, ¿vale? Y a otra referencia a que nuestra Constitución española del año 78,
reconoce la libertad de expresión y por lo tanto hay Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, es decir, que hacen referencia a ese derecho a la libertad de expresión. Solamente hay un matiz, y antes nos hemos referido a él, que yo como funcionario lo que no puedo es insultar, y yo no insulté a nadie. A pesar de ese informe de inspección, a usted se le abre expediente, las autoridades educativas deciden abrirle expediente y le sancionan con una falta de 30 días sin empleo y sueldo. Que es la sanción más grave que se puede poner a una falta leve. Consideran que usted ha cometido una falta leve, pero le ponen la sanción más grave de ellas. ¿Quién juzga? ¿Quién decide esta sanción? ¿Quién es la persona que decide? Esta es la pena. El proceso, hasta llegar a esto, yo estoy sindicado, estoy afiliado al Sindicato de Trabajadores de Enseñanza, la Intersindical, y a mí me están asesorando mis abogados, evidentemente, y muy bien, por cierto, y en todo momento. Yo tuve un tiempo de 10 días una vez que recibí el expediente, lo tengo aquí, este es todo el expediente. Es decir, todo lo que generó el expediente, está en la agenda de los chavales, como podéis ver. Yo tuve de plazo 10 días para hacer unas alegaciones. Y en esas alegaciones, pues un poco han ido saliendo a lo largo de la charla que estoy teniendo contigo. Y bueno, esas alegaciones pues las leerían las autoridades educativas y llega hasta la Consejería de Educación y entonces a partir de ahí no las han considerado o las han, digamos, refutado todas las alegaciones de mi abogada y bueno, pues ha venido la resolución del señor Marín, el consejero de Educación, en la que establece pues la sanción de 30 días de empleo y sueldo. Y aquí tengo que decir que yo no tengo ningún antecedente. ¿Nunca le han sancionado? Ninguno, en 30 años. Todo lo contrario. Luego, si quieres, podemos entrar en mi currículum. Tanto tiempo no vamos a tener. ¿Conoce a alguien que haya sido sancionado con una sanción tan dura en toda su experiencia? Yo no conozco a nadie que hayan sancionado con esto y por estas razones, digamos, ¿no? Estos días también ha sido notable el ejemplo de una diputada, para que se vea el doble rasero que utilizan el partido político al que nos estamos refiriendo, en el que le han puesto simplemente, creo recordar, corrígeme, un apercibimiento. Verbal, sí, se refiere a Andrea Fabra, ¿no? Sí, me refiero a Andrea Fabra y por decir algo muy grave, es decir, algo que te jodan, está en boca de todos, en contra de unas personas como los parados que lo están pasando bastante mal. A mí, por el hecho de informar y por utilizar el derecho a huelga, me ponen 30 días. Es decir, un poco la comparativa, ¿no?, de esto. ¿Es esto un intento de criminalizar a todos aquellos que se manifiestan, que protestan, que se enfrentan a las decisiones del Partido Popular? ¿Eso es lo que considera? Sí, yo creo que hay varias cosas aquí. Yo creo que hay por una parte hay un escarmiento político, es decir, no nos olvidemos de que yo he intervenido como portavoz de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Cabanillas. He sido pues una persona conocida en Cabanillas también, por otras razones, no solamente por esas, y yo creo que pretenden de alguna forma dar una lección también, como bien dices, es decir, se actúa preventivamente, ¿no?, para, pues amedrantar ante el derecho de huelga, es decir, que pues todos hemos sabido que ha habido momentos a lo largo del curso pasado en que ese derecho de huelga ha sido utilizado. Ellos hablan por incumplimiento de los deberes y obligaciones. Solamente hay... ¿Qué hechos hay probados? Solamente hay 2 hechos probados. El de que se entregó la circular y que los chavales utilizaron la agenda, los demás no los ha probado ninguno. Tengo entendido que ahora usted va a poner un recurso de reposición, es un recurso administrativo, si no prospera, que será lo más probable, porque la misma administración que le ha sancionado me imagino que no va a dar marcha atrás. ¿Tiene usted intención de poner un contencioso administrativo, de ir a los tribunales? Sí, tengo, los pocos ahorros que pueda tener yo como maestro, porque es lo único que tengo, mi profesión. Los voy a utilizar y me voy a defender, porque ya digo que aquí no solamente es ya mi profesionalidad, sino mi honor, se entran en juego muchas cosas, lo mal que ha estado mi familia, entonces evidentemente voy a ir a un contencioso, vamos a ir a un contencioso. Y mientras se resuelve todo esto, ¿sabe usted, conoce cuál va a ser su situación cautelar? Quiero decir,
¿Va a tener usted que cumplir la sanción antes de que se celebre el juicio por lo contencioso o esa sanción Pues no estará esperando a que se celebre el juicio? A ver, en la resolución lo que dicen es que se agota la vía administrativa con la resolución del consejero. Ahora, si nosotros hacemos el recurso de reposición, yo creo que la vía administrativa corre, entonces depende. Si yo lo que sé y lo que me han asesorado mis abogados es de que si las nóminas de los docentes se han gestionado, digamos, o se van a gestionar después de que me han puesto la resolución, pues puede ser que el mes de julio no lo cobre. Y si ha sido al contrario, pues no cobraría el mes de agosto. Entonces, esa es mi situación. No sé, más cosas, pues que he tenido mucho apoyo de la comunidad educativa en Cabanillas. En Guadalajara se han recogido más de 1000 firmas, que haremos uso de ellas en su momento. En el colegio se hizo una carta de apoyo a un compañero que está en la web, no sé si la conoces, de todos mis compañeros del colegio, bueno, de todos no, matizo, es decir, de un 80% de los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es. Y para terminar, quería preguntarle, ¿se arrepiente usted de algo de lo que ha hecho? ¿Hay algo que cambiaría? Y, muy relacionado con esto, cuando llegue la próxima huelga, ¿hará lo que ha hecho siempre? ¿Informará a los padres de que va a hacer usted huelga con una carta? ¿Se limitará a decirles, mañana hago huelga, punto, sin más valoración? Buena pregunta. Cambiará, es decir, evidentemente ha habido huelgas después de esto y yo me he limitado, evidentemente, por la situación que tenía, a decirle a los chavales que yo iba a hacer huelga, evidentemente, ¿no? Ahora, si la justicia me da la razón, en el contencioso, yo volveré a hacer lo mismo. Es decir, yo soy una persona que lleva haciendo esto 30 años y en España lo que no podemos hacer es perder calidad democrática. Es decir, y si me permites, yo le lanzaría una pregunta a la señora concejala. ¿Por qué sin tener competencias en educación? Hizo esta denuncia? ¿Realmente es alguien de la AMPA la que le hizo o le acompañó la circular? Y otra pregunta, ya la última, si me permites, Óscar. ¿Por qué realmente no se presentó el señor concejal del Pino a la entrevista que tenía con el inspector? Esas son las claves de todo mi proceso. Es decir, pero vamos, yo voy a seguir dando clase con las clases que doy. En esa carta de apoyo a un compañero dicen mis compañeros cómo doy las clases yo y mis alumnos y todos mis alumnos saben cómo las he dado, ¿no? Pues muchas gracias, señor Renillas. Le agradezco mucho que haya estado hoy usted con nosotros en Canal 19 2.0. Gracias a ti. Gracias a ti.